¿Cómo están? Muy buenas noches. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar. Buenas noches. No sé si alguien me ayuda, si es que tiene acceso. ¿Me puede escuchar, por favor? Buenas noches. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar. Buenas noches, doctor. Se le escucha claro y fuerte. Muchísimas gracias, mi estimada Alejandrina. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es el abogado Omar Hidalgo y el día de hoy voy a ser quien va a llevar a cabo la clase que tenía pendiente el doctor Jordi Molina referente al interrogatorio de peritos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más de que sean las 8:05 para poder empezar. Y muchísimas gracias a todos los que se encuentran presentes y pues una vez de que ya sea las 8:05 daremos inicio a este conversatorio que lo llevaremos a cabo bajo los lineamientos parecidos o similares que el día de ayer el doctor Molina había compartido con ustedes, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos los presentes dentro de este diplomado en Derecho Procesal Penal. Es un gusto poderme presentar ante ustedes. Como les había mencionado, mi nombre es el abogado Omar Hidalgo y voy a ser quien el día de hoy pueda conversar con ustedes referente al tema del interrogatorio de peritos. Esto va a ser un poco largo, según me han informado, son 2 horas las que tenemos de clase, así que más allá de que esto sea una clase o una ponencia, por así decirlo, vamos a tratar de llevarlo a través de una conversación entre nosotros referente al tema que nos convoca el día de hoy, no a esta reunión. Lo importante es que podamos todos, como ustedes saben, en el mundo del derecho, nada es una ciencia cierta, pues los criterios de cada uno, tanto de abogados, estudiantes, etcétera, son muy valederos precisamente para poder transformar o tener un conocimiento más amplio referente a los temas de derecho que el día de hoy nos traen a esta reunión, ¿no? Entonces, espero ir conversando con todos ustedes, poder ir compartiendo referente igual a las experticias que ustedes tengan referente a este tema y pues obviamente poderlo hacer de la mejor manera y poder que estas 2 horas sean un poquito llevaderas referente al curso en cuestión. Antes de poder iniciar la clase, de parte de los organizadores, me habían manifestado que hay una prueba que ustedes tienen que realizar, para lo cual, si más no me equivoco, la misma está habilitada a partir del sábado 26 de marzo, desde las 23:55 p.m. hasta el viernes 01 de abril, hasta las 23:55, ¿no? Anótenlo para que tengan esta prueba, para que la puedan realizar, ya que también es un requisito previo a la obtención del diplomado en cuestión, ¿no? Ahí van a estar los temas que han estado abordando en estos días, incluyendo el tema que el día de hoy vamos a revisar en conjunto con ustedes. Bueno, y pues para empezar, ¿no? Vamos a empezar con nociones básicas referente al tema de la pericia y poder ir desglosando hasta poder tener lo que ya es un interrogatorio en materia penal netamente y que vamos a habilitarlo referente al tema en cuestión. Algo importante que ustedes tienen que saber es realmente lo importante que es el tema de la pericia dentro de un proceso penal, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, bueno,
Ya tenemos varias pruebas, ¿no? Tenemos inclusive el tema de los alegatos, los argumentos hechos por parte del abogado en cuestión, pero mucho más allá de eso, el tema pericial es una prueba un poco más técnica, especializada, que tiene un criterio aún más fuerte que la prueba testimonial y que la prueba documental, e inclusive podríamos decir que es de vital importancia dentro de un proceso penal donde se debate muchos aspectos, ¿no? Inclusive cuando hablamos de delitos un poco complejos, en donde es necesario llevar a cabo pruebas periciales, e inclusive podríamos decir que parte inclusive hasta de una obligación de realizar estas pruebas periciales. Son tan fundamentales de que podamos entender todos los conceptos referentes a estas pruebas para poder nosotros evacuar de mejor manera en una etapa de juicio y poder realmente poder utilizar, ya sea a nuestro favor o dependiendo de la situación que nos encontremos dentro de las diferentes etapas. Vamos a iniciar con el tema de algo que muchos de nosotros hemos escuchado, y es el tema de la pericia en sí, ¿no? Por eso es que podemos identificar referente a que la pericia es un medio particular para transmitir y aportar al proceso nociones técnicas y objetos de prueba para cuya determinación y adquisición se requiere de conocimientos especiales y capacidad técnica. ¿Qué queremos referirnos con esto? Vamos a partir de que la pericia es un medio de prueba. No nos olvidemos de eso, ¿no? Va a estar en juicio, va a ser sometido ante el juez. Es por ello que es un mecanismo, un medio de prueba para nosotros poder también lograr nuestro objetivo dentro del juicio, dependiendo de la parte en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace importante o cuál es el tema de la pericia en sí? Es que realmente vamos a aportar conocimientos especiales dentro de los procesos, ¿no? Vamos a aportar con capacidades técnicas especiales, muy diferentes a lo que puede aportar un testigo, porque si bien el testigo vio lo sucedido, no es lo mismo a que, porque inclusive, ¿no? Nosotros tenemos que el tema del perito en sí no se encuentra ni siquiera presente, no vio lo que sucedió, pero sus capacidades técnicas, su conocimiento le va a permitir realizar las diligencias y podamos obtener un medio de prueba especializado, ¿no? Entonces, esa es una fuente que nos permite realmente tener una prueba valedera que va a ser acreditada dentro de un juicio, ¿no? Sobre la prueba pericial se ha dicho que esta constituye inclusive el procedimiento regulado legalmente para obtener en el proceso conclusiones probatorias. Esto a través de peritos, ¿no? Ya luego vamos a ver el tema del que esto lo va a hacer personas calificadas, no cualquier persona puede hacer una pericia. Entonces, si tenemos ya que la pericia son un conjunto de procesos, nociones técnicas, es el medio de prueba obtenido por temas de conocimientos especiales y capacidad técnica, esto tiene que ser realizado por una persona también que tenga este conocimiento, que tenga esta experticia técnica. No cualquier persona puede ser un perito, pero sí cualquier persona, en el caso del día de ayer, podían ver que cualquier persona podía ser un testigo. Basta que haya la persona inclusive visto el hecho, ya se convierte en un testigo. Inclusive ustedes pueden decir en materia penal, inclusive no hace falta ni que vea, ya tenemos un testigo. Pero en cambio, en temas de peritajes vamos a necesitar obligatoriamente que esta persona tenga conocimientos dentro de un arte, un oficio, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a posterior, ¿no? Porque esto tiene fundamental importancia dentro del proceso penal, porque nos va a permitir determinar diversos hechos o circunstancias. O sea, dentro del proceso penal es fundamental, ¿no? Porque en nuestro ámbito procesal, la prueba de perito es un medio de prueba de carácter personal, ojo, ¿no? Que se utiliza para apreciar los hechos y circunstancias relacionados con el delito, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o técnicos. Entonces lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces el tema va netamente en materia procesal penal. Aquí es donde se nos hace tan necesario el tema de la prueba pericial como tal, ¿no? La pericia en general consta de varios momentos. Eso vamos también a poner muy en claro, porque tiene un objeto representado por el contenido.
es decir, el hecho o la circunstancia que propone el conocimiento. Por esa parte partimos, ¿no? El juez determina el órgano que se identifica a la persona, etcétera, elementos intermedios entre el objeto de prueba y el juez, ¿no? Entonces vamos a partir de que este se presenta por el contenido. Entonces tenemos un hecho al cual se le va a realizar una pericia, ¿no? Por último, sobre la pericia en general, se puede decir, y muchos que no comparto este criterio, ¿no? De varios autores que dicen que los peritos son órganos auxiliares del sistema de administración de justicia, de los órganos jurisdiccionales. Muchos autores, y ustedes encontrarán, revisarán, van a señalar esto, que los peritos son una forma o un órgano que auxilia a los órganos jurisdiccionales para poder determinar o poder lograr la tan llamada justicia. Pero vamos a ver de que no solo ayuda a los órganos jurisdiccionales, sino que también ayuda o coadyuva para que las partes interesadas logren obtener una verdad de lo que pasó en determinado momento o circunstancia. Es decir, no vamos a optar solo por el tema de que es un órgano auxiliar del tema de la administración de justicia o de los órganos jurisdiccionales, sino más bien vamos a optarlo como un elemento que puede recabar efectos probatorios y circunstancias de lo que sucedió en un hecho en específico, ¿no? Entonces hay que considerar estas partes para no podernos confundir, ¿no? Porque todas las partes dentro de un proceso, y hablamos netamente de materia procesal, tienen el derecho para ser asistidos en la sustentación de sus casos, ¿no? Es aquí donde viene el tema, ¿no? Donde que no solo es el tema de quien dirige la investigación, y ya vamos a ver a posterior el tema de quién puede solicitar una pericia, etcétera, sino también somos nosotros, las partes interesadas, quienes necesitamos conocer los hechos o lo que sucedió, quienes también podemos solicitar que se realicen las pericias dentro de determinado proceso penal. Y ya habíamos conversado al inicio, les estaba diciendo, referente al tema de que cualquier persona puede ser un testigo, pero no cualquiera puede ser un perito. Y el perito nos va a ayudar a obtener la información adecuada para poder lograr discernir los hechos. Esto respetando los derechos de las partes procesales, ¿no? Para poder sustentar nuestros casos. No dejamos a la intemperie, sino que objetivamente solicitamos las pericias para poder lograr determinar o poder obtener información que nos sea de utilidad dentro de nuestros procesos, ya sea como parte, si estudiamos de parte procesal o procesado, perdón, o también estaremos impulsando tal vez la parte de fiscalía, etcétera, entre otras circunstancias que nos atañen, ¿no? En esas circunstancias, pues vamos a obtener que la prueba pericial básicamente nos va a ayudar a obtener el tema de los hechos o lo que sucedió referente a determinadas causas. Eso para poder dar una pequeña introducción sobre lo que es la pericia, ¿no? No sé si alguno de ustedes, referente al tema, quiere hacer algún comentario referente a la pericia, han actuado, han solicitado la pericia, cómo desde su perspectiva ven el tema de la pericia, no el perito, sino solicitar pericias dentro de procesos penales. ¿Ayuda, no ayuda? ¿Creen ustedes que es una prueba que funciona realmente o no? Es una prueba que en materia penal es muy utilizada, ojo, ¿no? Hoy en día, en todo proceso penal, puedes ver hasta una mínima prueba pericial referente a cualquier circunstancia, hasta desde un reconocimiento del lugar de los hechos, hasta inclusive temas de autopsias, entre otras cosas, de exhumación de cadáveres, bueno, y diferentes pruebas periciales que se solicitan dependiendo del tema del delito que estemos observando. No sé si alguno quiera compartir algo referente al tema de este tipo de acciones. Les escucho. Buenas noches, doctor. Referente a la pericia, de ayer me quedó alguna duda, justo tratamos un poquito el tema con el doctor ayer, con el doctor Jordi. Yo tengo un caso de maltrato a menores por un funcionario público, específicamente una directora de una institución. Entonces, yo de mi parte, de mi defendido, yo pedí la pericia de la valoración psicológica, en la cual arrojó que necesitaba urgente tratamiento psicológico y psiquiátrico porque estaba súper afectado. Pero la fiscal me supo manifestar que no era importante la pericia.
Entonces me quedé como que, bueno, yo llegaré al juez con la pericia que desde mi punto de vista sí es necesario, porque es un profesional, como dice usted, una persona calificada para llevar a efecto ciertas diligencias. Entonces, esa es mi duda, doctor. Es importante, desde mi punto de vista sí lo es, pero la fiscal me dijo que no. Correcto, y aquí viene, gracias por el gran aporte, ¿no? Porque aquí viene algo realmente valedero, mi estimada Alejandrina. Realmente es del tema de la necesidad de las pericias, que lo vamos a ver ya un poquito más arriba, cuando vamos usando, y ahí me va usted a entender que a veces puede ser dictado por el juez, o si no puede ser dictado por diferentes autoridades, cuando están realizando inclusive el tema de investigación, y se podrá optar o utilizar este conocimiento para proteger o precautelar, ¿no? Lo que dice Alejandra está muy bien, porque la fiscal en este caso estaría vulnerando inclusive derechos, porque ya se tiene un conocimiento previo que está recomendando por parte de un especialista en determinada materia, e inclusive la misma ley establece que no solamente el juez, sino cualquier autoridad dentro del tipo de procedimiento que se esté llevando a cabo y tenga conocimiento del peritaje, puede utilizar estos peritajes no solo para el tema del tema ya netamente en el tema, en este campo de irnos al tema procedimental, sino también para precautelar, porque también las pericias pueden darse para poder precautelar. Es como el tema justamente de un daño psicológico en materia de mujeres. Ya se hace el peritaje y se le necesita este peritaje para poder corroborar, porque en primera instancia ya nos dan el tema de una medida de protección. Pero esto, después de tener el peritaje, tiene que ser nuevamente sometido al tema de evacuación para poder realizar o poder asignarle nuevamente o renovarle las medidas de protección que le fueron otorgadas, ¿no? Entonces, los peritajes nos permiten eso, nos permiten tener conocimiento netamente previo, y vamos a ver a posterior de que inclusive el tema de fiscales, autoridades dentro que haya solicitado el peritaje, ¿qué nomás pueden hacer con el tema de los peritajes ya solicitados, ¿no? En este caso en particular, yo consideraría de que por la medida se llame, no sé, inclusive por órganos auxiliares, por el tema netamente psicológico, se pueda llamar o se pueda hacer una medida de que le puedan otorgar, no sé, como medidas de protección, más allá de cualquier otra cosa, medidas de protección, que se le pueda asignar, no sé, el tema del tema de un psicólogo, de un perito, inclusive poder utilizar órganos auxiliares, ¿no? Como el tema mismo de las juntas de protección, entre otras cosas, y dentro de determinados procesos. De esa manera podemos, inclusive con la valoración que tenemos ya hecha por un perito, poderlas utilizar dentro de otros organismos que también tratan de proteger o precautelar la integridad de las personas. Eso por un lado, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos referente ya al tema de lo que sería un perito como tal, que nos va a ayudar a realizar la pericia? Si ya tenemos que es un conjunto, la pericia de herramientas, etcétera, que tiene conocimientos científicos o conocimientos técnicos, ahora, ¿quién es el encargado de realizar estas pericias? Si nosotros, bueno, y inclusive, ¿no? Cuando regresemos a nuestra etapa universitaria, hemos escuchado siempre la necesidad del perito. Algunos inclusive hemos visto ahí en esos buenos memes que dicen el perrito, ¿no? Y ponen el perrito con un lente. Y podemos observar que hacen alusión a que es un agente investigador, alguien que tiene un conocimiento previo referente a una determinada materia, ¿no? Pero el perito, ya en materia procesal penal, es una persona física que se constituye en órgano de prueba dentro del proceso penal. Ojo, el perito es un sujeto o una persona física que se constituye en órgano de prueba dentro del proceso penal. ¿Y qué es lo que hace esta persona física como órgano de prueba dentro del proceso penal? Es aportar sus conocimientos especializados en ayuda de la justicia. En tal sentido, colabora con los fines del proceso. Eso es lo que hace un perito, ¿no? Es una persona física como cualquiera que se constituye en un órgano de prueba dentro de un proceso penal, pero aportando sus conocimientos. A diferencia del testigo, que está aportando lo que vio. Él no está aportando conocimientos dentro de un determinado proceso, el testigo.
Entonces, el perito sí está aportando conocimientos especializados. No olvidemos esta pequeña palabrita. Son conocimientos especializados. ¿Esto para qué? Para poder ayudar en el o poder lograr lo que nosotros buscamos o idealizamos, que es la tan llamada justicia, ¿no? Entonces, esta persona física va a colaborar dentro del proceso. Puede definirse al perito, vamos a darle una definición, como la persona física, particular o funcionario público, que es nombrado en un proceso penal por un juez en virtud de sus competencias. En el campo de la ciencia técnica, el arte, etcétera, a fin de que pueda auxiliar a este en el descubrimiento o valoración de un medio o medios o elementos de prueba. Eso es lo que hace el tema del perito, ¿no? Entonces tenemos a una persona física, sea particular o funcionario público, que es nombrada en un proceso penal por el juez en virtud de sus competencias, ojo, en un campo de la ciencia técnica o arte, a fin de poder auxiliar a este, ¿no? Pero ya habíamos hablado más arriba que inclusive este tema de que hay muchos autores que dicen que es un órgano auxiliar, etcétera. Yo creo que más que auxiliar al juez, no va solo a auxiliar al juez, va a auxiliar a ustedes como abogados, va a auxiliar a las partes procesales para que puedan obtener medios probatorios. Por eso es que no solo corresponde al tema de, no sé, la agente fiscal, al tema del juez, el tema de poder determinar estos peritos. También nosotros como abogados podemos proponer a estos peritos con tal de lograr medios probatorios que serían completamente válidos dentro de un proceso. No se olviden de eso, ¿no? Ojo, lo anterior es, bueno, lo anterior, ¿no? Del tema de que habíamos dicho que es nombrado por un juez, tiene su salvedad. Ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis entre lo que estábamos diciendo hace un momento, en referente inclusive a lo que estaba diciendo más arriba y lo que nos dijo Alejandrina referente al tema del fiscal, ¿no? Cuando se trata de actos urgentes de investigación, la pericia puede ser realizada por designación del funcionario a quien le corresponda la dirección de la investigación. Ojo, en estos casos los agentes de fiscalía, únicamente cuando se está iniciando la investigación y para aquellos actos que son urgentes, pues vamos a llamarles urgentísimos, de extrema necesidad, que necesitamos realizarlos ya. Aquí, por ejemplo, pueden ingresar como ejemplos el tema de autopsias, reconocimientos de lesiones, el tema inclusive de cuando hay el tema de que se le hace reconocimientos de genitales por algún abuso sexual, etcétera. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que también se puede lanzar. ¿Por qué creen ustedes que se debe hacer o se puede nombrar a un perito de carácter urgentísimo, como les estoy diciendo yo, en determinados casos? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? ¿Puede ser necesario que no se tenga el miedo a que se pierda el elemento de prueba? Exacto. Es necesario precisamente porque se podría perder los medios de prueba. Hablamos de lesiones. Las lesiones necesitamos llevarlos ya ante un médico para que haga su primera evaluación, ¿no es cierto? Nosotros llevamos para que haga una primera evaluación, pero el médico no puede determinar todavía el tiempo de incapacidad. Es por eso que el fiscal que esté puede nombrar también o solicitar una pericia para poder determinar las lesiones. Entonces estaría perfecto para que no se pierda los medios probatorios. Estaba excelente lo que dijo Diana por ahí, que también estuvo participando. Muchísimas gracias por ese aporte. Ahora, vamos a tratar de identificar que esos actos urgentes, ¿no?, que les había estado mencionando, también efectúan elementos de prueba, ¿no? En ese sentido, los peritos verdaderamente conforman un órgano de prueba. Por ello se indica que es un verdadero colaborador del proceso penal para la adquisición de esta, ¿no? Ojo, el perito ya es un colaborador dentro del proceso penal para la obtención de las pruebas. Entonces, debe estimarse que el perito es quien posibilita a la autoridad jurisdiccional
la correcta valoración de los hechos y circunstancias establecidos en el proceso penal en materia de prueba de este orden. ¿Qué queremos decir con esto? Que obviamente el perito, en base a va a permitir que el juez tenga una valoración correcta de los hechos y circunstancias de lo que sucedió dentro de determinado proceso. Entonces nos va a aportar, nos va a generar ese conocimiento para que el juez pueda también, más allá de cualquier duda razonable, poder determinar qué sucedió y poder dar la mejor sentencia dentro de determinado caso, ¿no? De esa manera podemos entender entonces que cuando el juez tenga conocimientos especializados, él mismo no puede suplir el conocimiento de un perito. Ojo, ojo, ¿no? En materia probatoria, esto no es permitido. Afecta los principios de necesidad y objetividad de la prueba y vulnera el derecho de la defensa de las partes, así como el principio de imparcialidad del juez. ¿Por qué traigo esto a acotación? Y el tema es muy claro, ¿no? Que el juez tenga conocimiento dentro de determinada materia no puede suplir la participación de un perito. Ni tampoco que el abogado diga es que yo sé, yo fui mecánico antes de ser abogado. No puede suplir al perito quien tiene el conocimiento, porque estamos violando, ojo, los principios de necesidad, objetividad, y obviamente la prueba no sería útil dentro de la misma, ¿no? Entonces, no porque tengamos conocimientos nosotros como abogados o el juez, inclusive puede decir, no, es que no necesitamos perito, yo mismo conozco. No, eso violaría el tema del principio de imparcialidad del juez. Entonces, es por ello que es necesario traer una persona ajena, capacitada, quien es la persona física dentro del proceso judicial, para que a través de su conocimiento podamos tener una plena valoración de la prueba. Muy bien, ¿alguno tiene alguna duda referente a estos dos temas que ya hemos tocado? Por un lado tenemos la pericia, por otro lado tenemos al perito, que espero que me hayan entendido, y si es que no, podemos recapitular, si es que alguien tiene alguna inquietud, o inclusive pueden aportar, ¿no? Pueden decir, bueno, el perito en esta situación actuó de esta manera, fue un perito que no conocía de la materia, etcétera. No sé si es que alguien quiera compartirnos algo referente a estos dos temas que ya tocamos. Ok, doctor, buenas noches. Si me permite, buenas noches, doctor Henry. Por supuesto. Sí, así es, doctor. Así es, entendiendo también que el perito debe ser acreditado por el Consejo de la Judicatura. Me parece que en esa parte es importantísima. Caso contrario, se podría en la audiencia, en determinada audiencia, o en sí en la audiencia del juicio, se podría caer esa prueba si es que no está acreditado por el Consejo de la Judicatura. Entiendo que es así. Por supuesto, por supuesto. Gracias por traernos acotación y es un punto muy importante que, bueno, está más adelante cuando vamos a realizar, ¿no? Inclusive el tema de ya el interrogatorio, que es lo que hoy vamos a hablar en sí, pero bueno, tenemos que tener nociones básicas referente a lo que es un perito, etcétera. Aquí en el Ecuador, dentro de nuestra legislación, es necesario que el perito, como bien lo tiene a manifestar Henry, es necesario que se encuentre acreditado por el Consejo de la Judicatura. Y no solo acreditado por el Consejo de la Judicatura, ya vamos a ver que también tiene que estar acreditado con sus conocimientos, porque uno de lo que primero nosotros tenemos que hacer dentro de un proceso penal es realizar la acreditación del perito. ¿Qué tanta experticia tiene el perito dentro del conocimiento del peritaje que realizó? Si en verdad el perito es idóneo o no para poder realizar este tipo de actividad. Y eso lo vamos a ver, no solo por el tema de la acreditación por el Consejo de la Judicatura, sino también por la acreditación en el tema de conocimiento. Pero aquí en la legislación ecuatoriana es necesario que el perito, el conocedor de determinada ciencia, esté acreditado por el Consejo de la Judicatura. Así que muy bien, mi estimado Henry. No sé si es que alguien más tiene algún otro aporte que podamos conversar. Les escucho. ¿Nadie más puede compartirnos algo? No se peleen por hablar, o ya se quedaron durmiendo.
Está muy claro, doctor. Muchas gracias por impartir sus conocimientos. De mi parte está todo claro. Muy bien. Entonces, como hay silencio de los demás, pues me imagino que también estará claro o ya estarán durmiendo temprano. Referente, vamos ahorita que ya entendimos referente a la pericia, al perito, vamos a entender sobre el acto pericial. Entonces, el acto pericial como tal tiene diferentes etapas, las cuales vamos a, de manera sucinta, a tocar el día de hoy para poder más o menos establecer todo el acto pericial. Entonces, tenemos como primer punto el tema de la verificación y el examen de elementos. Esto es el inicio de las operaciones por regla general. De aquí partimos referente a todo lo que tiene que ver con el tema pericial. En presencia de las partes o de los abogados, etcétera, se procede inclusive a acciones por parte de las autoridades, etcétera. Debe responder el tema de su conocimiento, el perito que fue llamado, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad, va a verificar todo, va a hacer un examen de todos los elementos que tenemos y va a poderla someter, ¿no? Dentro del determinado, ¿no? Cabe señalarse que estas actividades se desarrollan propiamente en la pericia, no así en los llamados actos urgentísimos, en los cuales se trata actos periciales, pero en una fase de la investigación en la cual no es posible la realización de esta, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema netamente de estos actos periciales son una realización con inmediación de las partes. Por una parte, la otra parte contrarrestando lo que realmente sucedió en determinado hecho, ¿no? Por ejemplo, un reconocimiento del lugar de los hechos, etcétera, ¿no? Que es posible realizarlo en las partes. Claro que hay otros que no se pueden realizar en presencia de las partes, como por ejemplo el tema de reconocimiento genital, etcétera, ¿no? Que no se puede realizar frente a las partes procesales. Los actos que sí, los apartamos y los actos que no, pero lo que hacemos es hacer una valoración de los elementos que tenemos a un inicio para poder correlacionarlos dentro de la pericia. Tenemos deliberación, ¿no? Que es un estado del acto pericial reservado exclusivamente a los peritos, donde no participa ningún tercero, en un instante reflexivo en el cual el perito, él tiene un tiempo en el que él mismo debe determinar y en una situación, no sé, aislada, tranquilo, reflexionar respecto de las conclusiones a las cuales debe arribar, ¿no? Mismas que posteriormente plasmará en el dictamen, que ya vamos a ver a posteriormente qué es un dictamen, y va a poder reflexionar, va a poder crear un criterio dependiendo de la complejidad de la pericia, ¿no? Entonces, este grado de deliberación requiere que el perito llegue a un determinado convencimiento, lo que indicará el grado de dificultad de la pericia, y eso es un punto también importante, la acreditación del peritaje. Pero hay que recalcar que no hay determinación precisa de este periodo, ¿no? Es decir, bueno, anteriormente, cuando no se ponía un tiempo para la realización de los peritajes, se podían demorar días, realizando meses, realizando los peritajes, porque no se ha logrado llegar a un convencimiento o el estudio ha sido complejo. Bueno, hoy en día vemos que se pone términos para poder realizar el tema de los peritajes, etcétera, pero esto dependerá de la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, ya la deliberación se crea netamente con el perito, ¿no? El perito tendrá que realizar su estudio, crear su conocimiento en base a todos los elementos que tenemos de la primera fase que logró recopilar referente al delito en sí, y podrá crear un criterio que permitirá tener un convencimiento de lo que sucedió. Y de esa manera podrá sacar o podrá dictar sus conclusiones que serán llevados a cabo o se transformarán en el dictamen pericial, ¿no? De esa manera podemos llegar al tercer punto, que es precisamente el tema del dictamen, que no es otra cosa más que la opinión del acto pericial. ¿Qué decimos con esto? Que es el acto por el cual se concreta la opinión del perito
respecto de todos los elementos recabados y que fueron sometidos a su consideración. Ojo, esto lo va a hacer o lo va a emitir con una opinión experta. Ojo, no lo puede hacer así porque así. Esto es, como habíamos conversado, como ya bajamos desde arriba analizando, lo va a hacer porque tiene ese criterio técnico especializado que habíamos comentado en la parte inicial de este conversatorio. Entonces, se debe tener en cuenta en lo relativo al dictamen pericial en un juicio con características adversariales, que el acto pericial no se agota con el dictamen escrito del perito, puesto que el interrogatorio oral del experto es parte sustancial de la pericia. De ahí que el informe escrito solo constituye un soporte documental. Ojo, ¿no? No se olviden de esta parte que es fundamental ya dentro del proceso penal en materia procesal, es de que este apartado, este dictamen, no constituye la prueba suficiente para poder juzgar, en este caso, a una persona. Esto solo es un soporte documental. Ojo, es el sustento de manera presencial por parte del perito el que va realmente a crear convencimiento o va a tener todos los elementos, porque aquí vamos a entrar en el tema adversarial, ¿no? Van a ser sometidos a su interrogatorio, la parte podrá interrogarlo, la otra parte también podrá contrainterrogarlo y vamos a someter la capacidad del perito a discusión referente a lo que realizó. Es así como podemos obtener que el dictamen es meramente un soporte documental, ¿no? No constituye solo eso el mecanismo de prueba. Y ustedes han de haber visto, mis estimados colegas, que muchos peritajes, inclusive bien realizados, que tienen un buen dictamen, muchas de las veces en audiencia se han caído. Yo sé que ustedes no me van a dejar mentir referente a este tema, porque hemos visto que algunos peritajes y algunos de ustedes dicen muchos de los delitos han quedado en la impunidad. Y es precisamente por este tema, de que el dictamen no constituye una prueba, sino simplemente un soporte documental. De esta manera, entonces, una vez sometido al interrogatorio el perito y haber sustentado su informe pericial ante el juez, se puede convertir en una prueba valedera para llevar al convencimiento, ¿no? Entonces, de ahí que este informe técnico del perito es parte de la, ojo, es parte de la pericia que habíamos hablado arriba, pero no lo constituye en su totalidad. Solo la declaración en debate, en el proceso, es lo que culmina la prueba. Y eso es necesario para preservar en todo su alcance el derecho a la defensa. Pues en ese momento culminante, para contravertir la prueba pericial, las partes requieren la declaración oral del perito. La pericia, en este caso, se deduce al dictamen que se ha elaborado por escrito, ¿no? Entonces, en esta partecita sí quiero que me entiendan muy bien, porque no solo basta el tema de la realización documental del peritaje, sino que tiene que ser corroborado por el perito ya en la etapa de juicio, en donde, para no vulnerar el derecho a la defensa, se podrá someter a interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista legal, como abogados, nosotros tenemos que ser objetivos y el dictamen, ya desde el punto de vista de nosotros, de los abogados, requiere de una serie de presupuestos que deben colmarse en tal sentido que se requiere, primero, que su documentación sea por escrito o sea a constar por acta. Ojo. Segundo, debe indicarse la descripción del objeto de la pericia al momento de ser observado por el perito en su examen. Dicho objeto puede ser de distinta naturaleza, ya sea esto una persona, un cadáver, un documento, un arma de fuego, una huella, una prenda de vestir, una joya, etcétera, ¿no? Varios objetos, ¿no? Lo que se requiere es que el perito
describa con absoluta precisión, ojo, ¿no? Con absoluta precisión y detalle el objeto en términos probatorios de su peritación. Ojo con este dato, ¿no? Entonces tenemos que sea por escrito y que indique el perito, ojo que aquí en el objeto ya lo hemos desglosado de manera general, que indique la descripción del objeto que realizó la pericia. Y C, tenemos la relación minuciosa de todas las operaciones técnicas que practicó el perito en relación con el objeto de prueba sometido a su análisis. Los resultados obtenidos por el perito a partir de esta actividad y la fecha en la que practicó la pericia, si esta es compleja, debe incluirse fecha e inicio de la finalización, ¿no? Eso como presupuestos ya meramente legales que debe de contener. Recapitulamos, que debe ser por escrito, que debe indicar la descripción del objeto en el que realizó la pericia, que debe hacer una relación minuciosa de todas las operaciones técnicas que realizó. No es que simplemente el perito va a decir, no, sí, yo cogí la computadora, tal marca, etcétera, etcétera, y no lo hizo de manera técnica, recabando a fondo el tema del procesador, etcétera, entre otras cosas, de donde pudo obtener la información necesaria, ¿no? Entonces, tiene que ser una relación minuciosa de todas las operaciones técnicas que realizó. Y no solo el tema de la observación, no sé, la apertura del aparato, entre otras cosas, puede conllevar a este asunto, ¿no? También tenemos el tema de, en caso de haber concurrido con consultores técnicos las observaciones que hayan efectuado, ¿no? Si es que se contó con más participantes referente al tema del peritaje en sí. Y por último tenemos las conclusiones a las cuales haya arribado el perito, que ya vimos arriba que es parte fundamental referente al tema del peritaje, ¿no? De la pericia como tal, son las conclusiones. Yo hice todo esto, pero concluí esto. Es necesario ya dentro de materia procesal referente al tema ya de un elemento de prueba, ¿no? Que son las conclusiones, que es la parte más importante del dictamen y que los abogados tenemos también que revisar, porque de estas conclusiones va a depender el elemento probatorio que nosotros hayamos requerido. ¿Hay alguna duda más referente al tema ya netamente que estábamos conversando, que son el acto de la pericia? Identificamos las tres partes, ¿no? Recapitulamos para que podamos tener, ¿no? Que es la verificación y el examen de elementos, en donde se inicia todas las operaciones por parte del perito. Tenemos segundo a la deliberación a la que llega el perito referente al conocimiento que tuvo, a las experticias que hizo y el conocimiento que lo llevó a tomar tal decisión, ¿no? Por último tenemos el dictamen, que es ya la opinión del acto pericial. Pero ojo, que aquí hicimos un paréntesis referente ya a materia netamente legal, en el que debemos observar ciertos requisitos que debe contener que debe tener el acto pericial, ¿no? Entonces, habíamos dicho que debe de estar por escrito, hablábamos de que debe indicarse la descripción del objeto, el objeto tomado, ¿no? Porque puede ser de diferente naturaleza, como ya les había dicho, ya una persona, un cadáver, etcétera, ¿no? Y tenemos también la relación minuciosa de todas las operaciones técnicas que realizó el perito referente a esta acción. Y tenemos la relación, perdón, tenemos en el caso de haber concurrido consultores técnicos, también se deberían poner las observaciones de los mismos y por último el tema de las conclusiones que son de vital importancia, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda referente a este tema o quiera aportar de igual manera referente al mismo? Por ahí alguien creo que está que se muere por hablar. Ya creo que se han quedado dormidos. Nadie, ningún comentario. Entendería que está completamente entendido entonces. Sí, doctor, está entendido. Ha sido muy Exacto, claro esta genial. exposición.
Muy bien. Continuamos entonces. Una vez que hemos recorrido todos estos temas de la pericia, es necesario llegar a la valoración que debe tener la prueba o la pericia como tal, ¿no? Aquí vamos a tener dos posturas referente a diferentes autores, ¿no? La primera de ellas es afirmar que el juez tiene la obligación de adoptar como verdaderas las conclusiones a las que llegó el perito. En tal sentido, el juzgador está inexorablemente vinculado a la pericia, de ahí que no puede apartarse de las deducciones de la pericia. Esta visión, debe indicarse, es propia del sistema de orden procesal, que en mayor o menor medida atan al juez a una especie de tarifa legal y dicha que puede decirse está superada por los nuevos modelos de enjuiciamiento que sustentan en la apreciación valorativa de las evidencias conforme la sana crítica, ¿no? Entonces tenemos la primera que les había puesto, en donde dice que el juez, ya una vez que tiene las conclusiones del perito, es una obligación para él tomarlas en consideración o poderse someter inexorablemente al vínculo de estas pruebas periciales, ¿no? Pero tenemos la otra posición que considera que el juez tiene la libertad de formar su convencimiento de acuerdo con las reglas de un juicio racional y no solo en relación de la pericia, sino de acuerdo con todas las pruebas aportadas al proceso. Aquí quiero hacer un paréntesis entre las dos cosas. ¿Ustedes creen que un dictamen realizado por un perito, y ahí me puede constar cualquiera, es esta prueba la definitiva para que el juez pueda tomar la decisión referente a un juicio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Por supuesto, a ver, en lo personal mi pienso, estimado Washington. En lo personal considero de que no es solamente suficiente el informe pericial para que se pueda tomar el juez un dictamen, sea acusatorio o de inocencia, porque como usted lo ha venido manifestando, es una pericia que va a determinar algo técnico, pero de ahí lo que realmente determinará es la culpabilidad o la inocencia cuando se demuestre, no solamente con la pericia técnica, sino con los testigos y demás fórmulas o elementos que se estén realizando en el tema de las pruebas, tanto documental como de testimonio, para que el juez valore. Usted sabe muy bien que incluso en el tema del informe pericial, el abogado puede incluso sembrar la duda razonable, porque si no estamos de acuerdo con la pericia técnica, nosotros podemos también objetar. Entonces, en lo personal pienso que no es solamente suficiente el informe pericial para que el juez base su sentencia en un juicio. Es mi punto de vista, doctor. ¿Alguien más que quiera aportar? Muy bien el criterio, mi estimado Washington. ¿Alguien más que quiera aportar algo referente a esta pregunta de si el juez con el perito, con el estudio del peritaje o con el informe pericial es una prueba suficiente para que pueda emitir su criterio? ¿Alguien más que quiera aportar con esta noción? Buenas noches, doctor. No sé si se me escucha. Sí, se le escucha bien, estimada Diana. Bueno, doctor, con respecto al tema que usted nos ha manifestado, es necesario también tomar en consideración que los informes periciales también sí repercuten mucho en la decisión que se tome con respecto a un dictamen acusatorio o uno que exima de responsabilidad a cualquier procesado. En este sentido, habría que notar algunos aspectos con respecto a qué exámenes periciales son necesarios, o sea, son en los casos de violación, por ejemplo, el examen pericial con respecto a la integridad del himen de una mujer sería sustancial para tomar una decisión con respecto a la existencia o no de la materialidad. Si bien es cierto, no es el punto central de la prueba, de los elementos de prueba, pero sí es un elemento que permite al juzgador, en este caso, llegar al convencimiento del hecho, del ilícito como tal. Entonces, dentro de este punto habría que tomar en consideración que ciertos peritajes sí son
como decir, fundamentales para que se emita un dictamen acusatorio. Y ahí existen exámenes periciales que son auxiliares a dicho, como decir, proceso. Eso, doctor, muchas gracias por darme la palabra. Por supuesto. ¿Alguien más que quiera contribuir referente a esta pregunta, que es importante, ¿no? Porque en determinado momento vamos a tener este tema de informes periciales y vamos a ver que el juez sobre esto crea criterio. Por eso es que lo someto ahorita a un tema de conversación que nos podría inclusive hasta preocupar dentro del ordenamiento jurídico referente al tema de qué tan importante es el peritaje al momento de decidir por parte de un juez. ¿Alguien más que quiera hablar o continuamos? Continúe nomás, doctor. Ya, muy bien. Voy a tomar los dos criterios, ¿no? Referente a igual, ¿no? El tema de que, como les había dicho, aquí había dos criterios. El uno que dice que el juez, con basta que tenga el tema del perito, que se haya realizado el tema de este informe pericial y ha creado referente a hechos o elementos, y que lo tome el juez para considerar en su fallo, o el otro que considera que el juez tiene la libertad de formar su conocimiento de acuerdo a las reglas de un juicio racional, ¿no? Donde no solo se toma el tema del informe pericial, sino todos los elementos probatorios, como había dicho Washington, o inclusive el tema de que el perito, como decía Diana, en determinado momento son pruebas que logran realizar la materialidad, pero ¿y con qué justificamos la responsabilidad? Entonces, hay ciertos criterios, ¿no? Pero voy a optar por el segundo criterio, por el criterio de Washington, que nos habla de que se debe ser sometido realmente a un juicio, todas las pruebas evacuadas en juicio, porque si no, inclusive hay algunos autores que señalan que si es que predomina el tema del peritaje por encima del juicio racional, ya no sería necesario el papel del juez, porque básicamente el perito estaría ya emitiendo el criterio para poder juzgar a una persona referente a determinado hecho o circunstancia, ¿no? Entonces, podemos ver que si bien es cierto, el peritaje es fundamental dentro de los procesos para determinar determinados hechos, también es importante que el mismo sea sometido a un juicio racional, en donde se pueda verificar inclusive del tema de la acreditación del perito, que el perito no mienta, como bien había manifestado Washington, que el perito sea idóneo, que esté acreditado en sus conocimientos, y no solo por el tema del Consejo de la Judicatura, sino también en conocimientos, para poder evacuar, para poder discernir o poder dar su conocimiento objetivo dentro de las causas, ¿no? Entonces, eso es también importante que podamos entender, ¿no? Ya que hablamos aquí de la credibilidad y de la no contaminación también de evidencias, que en sus defectos podría tener el tema de las pericias al ser practicadas en cuanto sean inadecuados, utilizando técnicas que no vinculan referente al tema que se hizo la experticia como tal, ¿no? Entonces, podemos ver que el juez debe realizar un examen crítico del dictamen pericial y ver si reúne todos los requisitos, ojo, formales, así como los presupuestos de fondo. Es decir, que el peritaje sea lógico, el peritaje sea científico, el peritaje sea técnico, suficiente, idóneo, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos verificar que el juez va a hacer una valoración crítica de todos los elementos que conllevan, inclusive de temas formales, del tema del peritaje, para poder tener una respuesta crítica referente a lo que se realizó o la experticia que se hizo, ¿no? Entonces, de esta manera, mediante un examen integral de toda la prueba, y ciertamente de ello es lo que legitima la decisión jurisdiccional, ¿no? Lo hace el juez en atención a la integridad de la prueba, algo que no es posible para el perito. Ojo, ¿no? Es el juez en base a todo el valor probatorio, a todo, no solo la pericia, sino todo,
ayer que estuvieron también conversando con el doctor Molina referente al tema inclusive de los testigos, no sé, conversar el tema de la prueba documental, etcétera. Son todos estos elementos probatorios lo que lleva a una conclusión del juez, a una conclusión racional, crítica, referente a la integralidad de toda la prueba y así poder llegar a un dictamen. Entonces, el juez tiene, en virtud de su función, el juez, en manera de su virtud, es el último intérprete de las pruebas, ¿no? Facultado de conferir credibilidad a las pericias que son incorporadas como pruebas. Ojo, ¿no? Con la limitación, podríamos decir, de motivar las decisiones en cuanto a sus conclusiones, como pruebas para poder lograr o discernir de determinados asuntos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos lograr o podemos determinar, ¿no? El tema ya netamente de cómo el juez crea su criterio referente a la elaboración de la pericia, ¿no? Entonces, no solo se valora la prueba pericial, para recapitular un poquito, sino que el juez tiene que valorar toda la prueba en su conjunto en un juicio racional para lograr llegar también a un convencimiento de los hechos para poder dictar su fallo, ¿no? Eso es lo que podemos decir referente a la valoración de la pericia. ¿Alguien que tenga alguna duda referente a este punto que hemos tocado? O que quiera aportar con algo, ¿no? Ya saben que todo es válido. ¿Nadie quiere aportar por ahí algo? ¿Alguien? Bueno, continuamos entonces, ¿no? Ahora ya después de haber analizado todo esto, vamos a entrar un poquito más sobre las fases del peritaje en el proceso penal como tal, ¿no? Y podemos decir que en el proceso penal, ya como tal, puede ser desarrollado en dos fases, ¿no? Una de ellas está ceñida a la etapa de la instrucción en un sentido más amplio, es decir, puede constituir o bien un acto urgentísimo de prueba o de comprobación inmediata, o por el contrario, puede quedar ceñida al régimen de la prueba anticipada, por lo cual debe realizarse bajo mandato judicial, ¿no? En ambos casos, lo usual es que ocurra, en ambos casos puede ocurrir, ¿no? En diligencias iniciales de investigación, en cuyo caso solo se legitima por ser un acto de carácter urgentísimo que había dicho o había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos la pericia en la fase de investigación o de instrucción, ¿no? En el proceso penal tiene dos fases fundamentales. Una que está vinculada a la investigación de los hechos por parte de Fiscalía, en lo cual la investigación inicial, el órgano de persecución del delito, tiene amplias facultades de investigación, dentro de las cuales puede ordenar la realización de actos de carácter urgente, siempre que se trate, ¿no? Siempre que se trate de restricciones a los derechos fundamentales. Por tal caso, necesita someter el acto de recolección de elementos probatorios a decisión judicial. ¿Quién determina si procede o no la realización del acto de prueba? Pondera la procedencia de la medida bajo las reglas del principio de proporcionalidad, ¿no? En la etapa de instrucción, la investigación de Fiscalía es controlada por la autoridad jurisdiccional. No es que solamente Fiscalía, sino que la controla, tiene que estar controlada por autoridad jurisdiccional. Y ello tiene especial relevancia en materia de pericias. Ojo, ¿no? Ya que en este caso, en la práctica de un peritaje, necesariamente tiene que ser habilitado por un juez que va a ordenar el tema de este peritaje, ¿no? Esto es para aquellos regímenes que mantienen la figura del juez, ¿no? Como sucede en algunos sistemas procesales de algunos países hermanos, como por ejemplo Costa Rica, etcétera, que tienen este tipo de procesos penales, ¿no? Aquí, en cambio, como habíamos dicho, inclusive el fiscal puede dar o puede dictar, puede ordenar el tema de realización de diligencias periciales conforme los casos, ¿no? Tenemos la pericia ya en la etapa de juicio, ¿no?
que es en donde se debate, en donde culmina, en donde se verifica la eficacia de la prueba recogida durante todo el proceso de investigación, que es llevado ya al sometimiento de que se pueda producir como elemento probatorio dentro de un juicio, ¿no? Entonces, en materia de pericia, la regla es que las mismas deben, en principio, practicarse en la etapa de instrucción para que en su incorporación posterior tenga lugar el debate. Ello es que, lógicamente, se pueda ya después en etapa de juicio someterse a un debate, como les había manifestado en el tema de interrogatorio, contrainterrogatorio, que lo pueda sustentar en la etapa de juicio. Es decir, venimos desarrollando todo el tema de prueba pericial para poderla someter o poderla vincular referente al tema ya dentro de un proceso judicial. Entonces, ya netamente dentro de un proceso, ya netamente penal, tenemos que el examen realizado por el perito, acreditado, etcétera, por lo general se lleva a cabo dentro de la investigación, en la etapa de instrucción, y después es sometida a debate dentro del proceso ya judicial. De esta manera podemos los elementos que fueron recopilados por parte del perito para poder llegar ya a la etapa de juicio en donde vamos a poder someterlo dentro de este debate, ¿no? Entonces ya en el tema netamente procesal penal vemos que existe, ¿no? Que el tema de los peritajes se desarrollan dentro de la fase de investigación, instrucción, para poder ser llevadas a etapa de juicio en donde se someterá a un debate. Hasta ahí estamos ya, creo que avanzados referente al tema del perito. Hemos venido desglosando desde la pericia, el perito, y hemos venido referente al tema dándole o abordándole la importancia del tema de los informes periciales, del tema del dictamen, etcétera, lo que ha llevado a poder llegar ya a una etapa de juicio netamente en materia procesal y llevar este dictamen y conjuntamente con el perito, porque ya hablamos de que no solo el tema del documento, del peritaje, conforma la prueba por sí sola, sino que necesita del tema de ser sometido a debate dentro de audiencia y que sea sustentado por el perito que lo realizó para que pueda tener eficacia probatoria ya dentro del proceso. Hasta ahí hemos entendido todo, creo yo, porque nadie me ha dicho nada. Me han dejado nomás estar aquí hablando como loquito, estaré diciendo bien, mal, pero ahí está el asunto. Así que antes de entrar ya netamente a lo que es el interrogatorio del perito, que es la clase del día de hoy, no sé si tienen alguna duda, inquietud referente a lo que hemos bajado conversando desde la pericia, el perito, la valoración de la prueba pericial, el tema ya del peritaje dentro del proceso penal. No sé si es que hay alguna inquietud o alguien quiera aportar de alguna manera con algún conocimiento también. Ya hablamos a inicio de que el criterio, hay muchísimos criterios, nadie casi tiene la razón en temas de derecho. La idea es compartir el conocimiento para poder generar más ideas, inclusive referente a estos temas, ¿no? No sé si alguien quiera compartir algo. Les escucho. Nadie por ahí, yo creo que todos se quedaron dormidos. Nadie, creo que todo está entendido, ¿no? Continuamos entonces ya con el tema del interrogatorio del perito. Confirmen. Sí, doctor, está entendido. Continuemos, por favor. A ver, bueno, vamos, ¿no? Con la partecita que nos atañe la clase del día de hoy, después de haber hecho una introducción y de que no hay inquietudes o dudas referente al tema del perito. Para continuar, interrogación, perdón, del interrogatorio del perito, ¿no? En primera cuestión, la más relevante que debe señalarse es que el testimonio del perito es sumamente importante, ¿no? Ojo, ya habíamos hablado de que el dictamen por sí solo no genera la prueba en sí.
Así que es vitalmente importante el testimonio del perito. Es por ello que debe ser escrupulosamente considerado. Es ciertamente el testimonio especial dado las condiciones peculiares de quien porta la información, ¿no? Ojo, porque el perito por excelencia constituye un testimonio de opinión, es decir, los hechos sobre los cuales declara el experto no es, puede ser expresados en forma de inferencia o de opinión, lo cual por regla general no está permitido a los testigos. Ojo, ¿no? Aquí estamos dando una opinión que sí es aceptable dentro de la legislación cuando se somete el tema del testimonio del perito. Si vemos que está el perito en el tema de que está dando realmente una opinión o una información referente a al estudio que realizó, ¿no? Entonces, esto sí es permitido para los peritos. Lo que no es permitido es para cuando se trata de testimonios, ¿no? Salvo que se trate de una opinión personal, ¿no? Ojo, aquí hay ciertas limitantes dentro del tema de cuando estamos recibiendo el testimonio del perito. Aquí, si es que está dando opiniones referente a lo que estudió, es válido. Si lo hace en base a su conocimiento, en base a su experticia. Cuando no son válidos es cuando la opinión que está virtiendo se mete a temas personales, que nada tiene o nada versa sobre el informe pericial. Obviamente ahí no está siendo el perito objetivo realmente referente al tema del informe, ¿no? Es decir, la opinión tiene que ser experta. A diferencia de ello, el perito puede y debe rendir una opinión personal sobre los hechos conocidos y las conclusiones deducidas a partir de su calidad de experto en una ciencia, disciplina, técnica, arte, oficio, etc. Por ello que el testimonio u opinión se fundamenta precisamente a partir de que el perito, ojo, a partir de que el perito ya tiene un criterio relacionado referente a toda la experticia que realizó, ¿no? Es decir, tiene una calificación especial. Aquí hay que resaltar una parte fundamental en el tema del testimonio pericial y es su nota distintiva en el que hay que tratar referente al testimonio en particular, el tema del testimonio del perito no puede ser introducido por quien litiga su caso, no como una especie de cuantificación del perito, etcétera, sino obligar a las partes contendientes a asumir una actitud diferente en la forma de enfrentarse o producir la prueba pericial. Entonces, aquí voy a formar un paréntesis para que me puedan entender de mejor manera. Tenemos que el perito, al momento de rendir su testimonio, lo puede hacer en forma de una opinión referente a lo que estudió o analizó, diferente de los testigos, que no pueden formular opiniones. También tenemos que poner cierto limitante a estas opiniones, porque efectivamente no lo puede hacer de carácter personal, sino estas opiniones tienen que hacerlo en base al conocimiento científico desarrollado dentro del peritaje que realizó, ¿no? De esa manera, podemos hablar sobre la preparación del testimonio del perito. La primera pregunta que nosotros como abogados podemos formular es si es necesaria la pericia, primero nosotros, no si es necesaria la pericia que mandamos a realizar o que la realizó la autoridad competente. Lo primero que debemos determinar es si es necesaria la pregunta, ¿no? Entonces, exactamente en algunos temas ya netamente de carácter penal, en donde que efectivamente esta pregunta no cabría porque realmente es necesario conocer referente a algunos en temas de homicidios, de lesiones, de agresiones sexuales, donde que obviamente es necesario la pericia, pero va a haber en momentos que nos preguntemos si es necesario realmente realizar este tipo de pericias, ¿no? Dependiendo de la situación o del caso en concreto. Entonces, lo primero que tenemos que considerar al momento de preguntar o de interrogar a nuestro perito es sobre la adecuada capacidad del perito, lo cual debe de ser demostrable, ¿no? Experiencia al declarar como perito, que puede ser otra pregunta.
Lo importante aquí, como les había dicho, es recalcar en nuestras primeras preguntas que hagamos al perito, si el perito tiene el conocimiento para realizar las actividades que les fueron encomendadas. Aquí le vamos a acreditar, y no hablo de la acreditación del Consejo de la Judicatura, sino vamos a acreditar los conocimientos que tiene el perito para poder realizar determinada acción. Entonces vamos a proceder a preguntar al perito cuántas veces ha realizado diligencias similares, cómo son las diligencias, cuántas veces, qué títulos nomás tiene, cuál es su preparación, etcétera. Todo lo que nos permita esclarecer Doctor. la experiencia del perito. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Doctor, lo que usted dice casi nunca sucede en una audiencia, porque, no sé, en lo personal al menos se hace complicado cuando uno trata de explicar eso, porque el mismo juez objeta lo que uno se le dice al perito. Entonces, claro, aparentemente debería ser así como usted manifiesta, que nosotros los abogados tendríamos que preguntarle prácticamente su currículum, vendría a ser, en otras palabras, pero el rato de la audiencia es muy imposible. No sé si es que a usted le haya pasado, pero a uno sí le ha pasado. Entonces uno a duras penas se tiene que contrarrestar en base al informe pericial, porque el juez, al primero que da la palabra es al perito. Y en base a lo que él explica, uno se tiene que hacer de preguntarle, porque no hay otro camino. Al menos eso me ha sucedido a mí, ¿no? No sé cómo lograr hacer lo que usted en este momento teóricamente está dando a conocer. Disculpe preguntarle esto, doctor. Ya. Algo que tenemos que entender dentro de una preparación, dentro de un juicio, ¿no? De carácter, en este caso netamente penal, es que el perito, nosotros tenemos que acreditar obligatoriamente, tenemos que someter en tela de duda el criterio del perito, precisamente en base a la experticia que tiene. Y si el juez le dice, atáñese por favor, sí hay que hacer una aclaración al juez en ese momento, que lo que queremos es verificar, ojo, queremos verificar si el perito está acreditado realmente en conocimiento y cómo realizó la pericia respectiva, ¿no? Que es fundamental, sí, por supuesto, porque necesitamos que el perito sea, como les había comentado en la parte de arriba, la persona que tiene el conocimiento adecuado para poder realizar esa gestión. No se trata, porque muchos de los jueces hoy en día dicen es que no, es que está acreditado por el Consejo de la Judicatura, y si está acreditado por el Consejo de la Judicatura es el perito experto, y basta con que esté acreditado por el Consejo de la Judicatura, ya tenemos al perito que es el idóneo, porque ya se acreditó por el Consejo de la Judicatura y él sabe todo. En base al sorteo de leyes, el que conoce la ciencia, y eso es suficiente criterio del juez. Pero no, hay que someter, y en este caso hay que verificar y solicitar al juez que se está simplemente acreditando al perito referente a sus conocimientos técnicos y cómo realizó la pericia para poder determinar o llegar a sus conclusiones. Que si nos estamos sometiendo al tema del informe pericial, sí. ¿Por qué? Porque estamos acreditando sobre qué hizo la pericia, sobre cuántas veces ha hecho esta. Entonces es enfocarnos el tema de interrogar al perito utilizando el mismo informe para que el juez no nos trate de contradecir o contrarrestar nuestras preguntas, especificando como nos dice Washington referente al tema de no, porque tiene que atenerse al tema del informe pericial. Sí, señor juez, me estoy atendiendo. ¿Cuántas veces usted ha realizado informes periciales similares a este? ¿Cuántos años de experticia tiene realizando, no sé, el tema del conocimiento del lugar de los hechos? Entonces, necesitamos poder acreditar. Hay que llevar, no lo digo yo, como bien dice, es un tema dogmático que los jueces el día de hoy tienen que entender que los peritos especializados no solo es porque estén acreditados por el Consejo de la Judicatura, sino porque tienen el conocimiento, como lo habíamos hablado en partes anteriores, y habría que someterlo a esto. ¿Alguien más ha tenido este inconveniente como Washington referente al tema de que no se le ha permitido realizar las preguntas de acreditación al perito? No sé si alguien más puede compartirnos alguna experiencia. Doctor, buenas noches. Lo que el compañero que me antecedió en la palabra pasa, lo más común que pasa es en materia civil, que cogen y dan el informe y no permiten preguntarle si tiene conocimiento en la materia, más que todo
un ejemplo, para hacer un avalúo de bienes, muchas veces ponen a contadores. Y justamente como menciona William, referente al tema, ¿no? En materia civil es completamente diferente a la que estamos hablando el día de hoy, porque estamos netamente con pericia en materia penal. Por el tema de carácter formalista, entre otras cosas, referente a la acreditación del perito, que se lo puede hacer. No he tenido inconvenientes referente a la acreditación del perito, porque el juez me dice, no, es que está acreditado porque en un momento estoy acreditando la capacidad del perito referente a las del conocimiento de las partes procesales, ¿no? Porque el tema del, como les había dicho, el tema del informe pericial no es visto como un auxiliar del órgano jurisdiccional, el tema del perito, es un auxiliar de las partes procesales. Y como es auxiliar de las partes procesales, nosotros, como parte procesal, tenemos que vincular y realmente verificar si el perito técnicas necesarias, los peritajes que ha realizado, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que simplemente poner un poquito más de criterio y énfasis, y nosotros sí, acreditar al perito, ¿no? Siempre acreditar al perito en el tema de la realización del informe, ¿no? Doctor, le comento un tema de un juicio que tuve por el tema de supuestamente de violación a la propiedad privada. La perito supuestamente que tenía mucha experticia en haber realizado el análisis de los videos. El rato de que yo le pregunto cuántas veces se ha presentado las mismas circunstancias en las que usted está analizando el video, porque había un video de un joven que aparentemente se le enfoca 5 segundos, ni 5 segundos. Y en ese aspecto la señora dice que sí, la cámara le enfoca al joven que está pasando por la piscina y hay una fracción de casi 4 a 5 segundos con el que se le puede justificar que él estaba en la propiedad. Y que entonces que era él. Yo le digo, ¿cómo usted puede determinar que es él? Si prácticamente usted tiene la experiencia, de acuerdo a todos los años que supuestamente dice que sigue haciendo este tipo de pericias, usted puede dar por fe de que el señor es el que está ahí, porque aparentemente solamente se ve en 4 segundos una persona y no la identidad. Entonces el juez dice, pero es que ella es la que tiene la facultad de determinar, no usted, abogado. Le digo, pero le estoy preguntando si es que con lo que está manifestando, ella puede asegurar que mi defendido es el que estaba en la casa. Entonces, el juez me objeta y me dice, no, es que usted no tiene por qué preguntarle eso a ella técnicamente y científicamente está demostrando que es el señor. Entonces, ahí es cuando uno se ve hasta en desventaja, porque aparte de que el fiscal está atacando, el juez no permite y avalar, hace como es de validar todo lo que la perito dice, uno entonces empieza a confrontar prácticamente al juez y al fiscal. Ahí uno se ve en desventaja. Y resulta que al final yo le pregunté si es que es suficiente la prueba de ella para que condenen al señor. Entonces, mire esas cosas que pasa en cosas pequeñas, que era de la violación a la propiedad privada, doctor. Por eso le preguntaba, ¿cómo hacer lo que usted teóricamente nos explica en esta clase? Gracias, doctor. Bueno, dependiendo, bueno, podemos utilizar, mi estimado Washington, podemos utilizar otro tipo de preguntas, ¿no? Que nos va a llevar inclusive a tener un poco más de énfasis realmente de lo que queremos obtener también en interrogatorio, ¿no? Si el perito tiene que proporcionarnos de manera técnica cómo realizó el peritaje, ¿no? Entonces podemos lograr con otro tipo de preguntas sobre qué técnicas utilizó usted para poder determinar en su informe pericial que el señor tal es la persona que cruzó. ¿Qué técnicas nomás utilizó usted como perito experto dentro de la materia? ¿Qué técnicas utilizó?
¿En qué consiste? Me menciona, no sé, una técnica X. ¿En qué consiste esa técnica? ¿Podría, por favor, explicarnos? Entonces, tratar de acreditar, si es que es un perito acreditado en conocimiento, no simplemente preguntarle, bueno, ya, de quedarnos en el tema de preguntarnos como base, tomar el referente de cuántas veces usted ha realizado el informe pericial. No, sino buscar los otros mecanismos para poder lograr o verificar que el perito no tiene suficiencia técnica o no tiene conocimiento de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, tratar por otras preguntas que tienen el mismo enfoque, que es la capacidad del perito, lograr identificar y poder tumbar de alguna manera el criterio que el juez estaba diciendo, ¿no? Se debe hacer un juicio en donde se usa el informe pericial como determinante, porque el juez no está valorando toda la prueba en su uso. También hay que dejar recalcado a los juzgadores, a los administradores de justicia, para que puedan tomar y puedan recabar realmente todos los elementos que se sometieron en prueba, que se sometieron en la audiencia, perdón, y el tema del no es una prueba contundente. Entonces, tratemos de verificar por otro tipo de preguntas, mi estimado Washington, como el tema de qué técnica utilizó, usted me dice tal técnica, es técnica, en qué tiempo usted con esta técnica logra determinar esta conclusión, etcétera, ¿no? Tratemos de jugar con el tema de las preguntas, siempre y cuando, obviamente, no tratemos de hacerlas sugestivas, tan compuestas, pero logremos jugar con el tema de las preguntas para poder lograr el mismo cometido. Con la misma pregunta, ¿qué técnica utilizó? Y me dice tal técnica, ¿y en qué consiste esta técnica? Yo puedo verificar si la perito tiene conocimiento, ¿no?, de lo que me está diciendo. No sé si es que mi estimado Washington, de esa manera en alguna audiencia usted ha logrado o ha podido determinar referente al tema del conocimiento de los peritos. Gracias, doctor, por su explicación. La verdad que es muy complicado en lo personal. Por ejemplo, hay el informe pericial del reconocimiento de los hechos, que a la vez es un esquema, es un formato que tienen para todos los casos, que es el campo abierto, que es un sitio con luz, que está a 3 cuadras de tal parte. Esos son los famosos informes periciales cuando le mandan al reconocimiento de los hechos. O sea, es complicado. El tema es muy complicado. Ahí ya toca uno buscar la manera prácticamente, doctor, de contrarrestar. Pero al fin y al cabo, esos informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de las escenas, al fin y al cabo son los que el fiscal utiliza como argumento convincente supuestamente para concluir el tema de la infracción penal o el delito penal que se está tratando en ese momento. Eso es lo que yo le puedo decir como experiencia que muchas veces pasa en los juicios que yo asisto. Nada más, doctor, y disculpe haberle cortado la clase. No, mi estimado Washington, es fundamental de que entendamos de que más allá de que esto es una clase, es compartir las experiencias, ¿no? Como abogados en libre ejercicio profesional, nos vemos enfrascados en un sistema procesal que, a pesar de que ha evolucionado, aún se considera un poco obsoleto. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para poder desarrollar, ¿no? Entonces, formarnos un criterio ya como abogados en libre ejercicio profesional, en el no basar simplemente en el hecho de que ya, si sabemos la estructura del informe pericial, lo pertinente por parte de nosotros es investigar dentro del informe, por ejemplo, del conocimiento del lugar de los hechos, hay muchos lineamientos o tecnicismos que deben de llevar el tema de estos peritos como conocedores de la ciencia, tienen que cumplir ciertos lineamientos. Y es ahí, tienen que cumplir ciertas técnicas para poder determinar. Y es ahí, como abogados en libre ejercicio, en donde nosotros tenemos que investigar las técnicas. Muy bien, usted, señor perito, realizó para poder obtener, por ejemplo, el lugar exacto, la precisión, no sé, de determinado reconocimiento. Usted la técnica ABC, no sé, algo así se me ocurre, ¿no? Usted utilizó tal técnica. ¿Me puede decir, por favor, en qué consiste esta técnica? Muchas veces yo he acudido a audiencias, los peritos se han quedado así, callados. No saben qué responder, porque no saben ni en qué consiste esa técnica.
se quedan callados y dice, señor perito, ¿puedo contestar? Se quedan callados porque no saben, ¿no? Como usted bien menciona, mi estimado Washington, son peritos que se dedican el tema a coger y a copiar y se acabó. Y dentro de la audiencia van, sustentan su informe y no son sometidos a preguntas que verdaderamente traten de enfrascar la capacidad que ellos tienen como peritos para poder dilucidar, poder brindar su conocimiento, ¿no? Entonces tratemos como abogados de avanzar un poquito más allá, poder realizar un tema de un análisis más exhausto sobre los diferentes peritajes, porque cada uno tiene un mecanismo para poder determinar o poder llegar a una conclusión, y es ahí donde nosotros ponemos ese valor agregado, ¿no? Y podemos lograr el cometido. Como abogados en el ejercicio profesional, es importante que podamos actuar de esa manera para poder tener los elementos nosotros y poder justificar nuestra teoría del caso en determinadas circunstancias, ¿no? Y como les dije, el tema del informe pericial, como hablamos al inicio, no es la prueba madre, por decirlo de alguna manera, que tiene que crear el criterio del juez referente a ya el juzgamiento como tal, sino debe ser valorado en su conjunto con todas las demás pruebas. De esa manera podemos llegar a lo que habíamos hablado en un inicio, que es la justicia, que es lo que se busca dentro de los procesos judiciales. ¿Alguien más que tenga algún aporte referente a esto, por favor? No se peleen por hablar. Yo sé que Margaret quiere hablar porque está que se sonríe ahí. ¿Sí o qué, mi estimada Margaret? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludar. Creo que estoy silenciado para Margaret porque creo que no me escucha. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, mi estimada Margaret. ¿Alguna opinión referente a lo que hemos venido conversando en el transcurso de la noche? La última parte sí, se me hace importantísimo que nosotros como abogados en el libre ejercicio, cuando vayamos a defender a quienes representamos, tener muy claro la parte de las preguntas en relación a la forma y a la validez de ciertos informes, porque al ser situaciones, la mayoría científicas y procedimentales, tienen bases teóricas y por ende muchos estudios avalan un 80 o un 85% de confiabilidad, un 70, un 50, un 90 o un 100%. Esa es parte medular para hacer hincapié en X concepto. El científico tal dice que esta técnica tiene un 60% de validez o de acierto, que son partes importantes para nosotros tratar de desvirtuar de alguna manera o disminuir el valor del informe pericial de quien está presentando. Eso, doctor. Correcto, exacto. Y aquí viene una parte fundamental, ¿no? Nosotros como abogados, aquí sí viene de todo, literalmente hablando. Los abogados en libre ejercicio profesional debemos conocer de todo. Y es aquí donde nosotros inclusive tenemos que tener conocimientos o criterios del peritaje que se realizó. Nosotros tenemos que estar más informados que el mismo perito sobre cómo se realizan los peritajes. Solo de esta manera podemos contrarrestar nuestro criterio. Pero si es que yo no tengo el criterio de cómo se desarrolla un peritaje de inicio a fin, desde que se toma, como habíamos visto, el tema de la recolección de elementos, hasta llegar al dictamen, si nosotros no conocemos todo esto de determinada materia, pues obviamente no vamos a poder hacer un buen interrogatorio y no vamos a poder someter a tela de duda el carácter profesional o el conocimiento que tiene el perito dentro de determinada materia. Eso va a ser muy particular de nosotros como abogados en libre ejercicio profesional, el poder determinar o poder llegar a conseguir ese conocimiento. Y ahí sí, lo que dicen muchas personas, que los abogados son todólogos. Precisamente es que nos toca ser todólogos, porque también nos toca ser, a medida de lo posible, conocedores del peritaje que se llevó a cabo para poder contrarrestar esta información en contrainterrogatorio, ¿no? Algo que vamos a ver ahorita son respecto de la cualificación del testimonio de opinión, que la vamos a resumir porque ya vamos llegando al final de la clase.
lo más antes posible, ¿no? El perito debe ser acreditado en cuanto a su capacidad personal de estudios, competencia, habilidades, destrezas, experiencias, labor en la actualidad que desempeña. Todo eso genera realmente que el perito sea una persona que realmente pueda tener esa experticia, ¿no? También podemos ver referente a los cargos que ocupa, referente cuando se trata de un perito con grado académico, los grados profesionales que tiene, etcétera. Lo que veníamos hablando con Washington, referente al tema del currículum que tiene un perito para realmente ser una persona idónea para poder realizar el peritaje como tal, ¿no? Entonces, todas estas son cualificaciones personales del perito, ¿no? Y venimos con la cualificación del testimonio o de la opinión. Y aquí hablamos de que el testimonio del perito debe quedar completamente acreditado como asertivo. Ojo, ¿no? Tiene que ser asertivo. Las probabilidades de la pericia, puesto que a ello es normal que toda pericia solo quede estructurada o con las declaraciones del perito, pero debe considerarse que el contenido y la estructura del que está declarando, en cualquier caso sea particular sobre la materia de la cual esté versando, se debe anotar que el perito realmente esté habilitado para declarar de forma que su opinión sea puesta en conocimiento del juez y sea realmente valedera dentro del proceso, ¿no? Ojo, todas estas cosas, ¿por qué hago tanto énfasis y por qué justamente que había dicho Washington, es importante que el perito realmente sepa lo que está haciendo y no simplemente sean considerados el hecho de coge, copia, voy, digo lo que ya dije en 20,000 audiencias, y no, el perito realmente tiene que estar acreditado referente porque conoce, tiene la experticia dentro de ese tema, ¿no? Entonces, en un testimonio de opinión, porque siempre vamos a ver al testimonio del perito como un testimonio de opinión, que no puedes, no es como el tema del otro, ¿no? De los testimonios de testigos nada más. Cuando es de peritos, son de opinión. Debe quedar completamente acreditada esa opinión que da el perito, precisamente porque genera o es confiable o genera confidencialidad. Y aunque pueda ser discutido en términos de opiniones, etcétera, ¿no? Determinada materia. Para ello es importante recordar que debe quedar probado la cualificación completa del perito en cuanto a la prueba que realizó y la especialidad de la misma. Que todo el instrumento utilizado estaba en óptimas condiciones. Ojo, ¿no? Aquí viene muy debatible el tema de los instrumentos utilizados, inclusive para el tema del peritaje, si es que estuvo o no en óptimas condiciones, cuándo fue la última vez que se realizó un mantenimiento con lo que realizó el tema del peritaje. Todos estos son válidos referente ya al proceso penal. También que los procedimientos que emplearon, los métodos que aplicaron, las técnicas que se utilizaron, las teorías sobre las cuales informaron por el perito son de confiabilidad, ¿no? Aquí viene lo importante que les decía, ¿no? Sobre el tema de las técnicas que utilizó, sobre los métodos que utilizó, porque cada peritaje tiene un método para poder llegar a una conclusión, tiene sus técnicas. ¿Qué técnicas son ellas? ¿Cuáles las utilizó? ¿Por qué utilizó esas técnicas el perito? ¿Qué instrumentos utilizó? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo mantenimiento a estos instrumentos, dependiendo de la pericia que se realice, etcétera? Todo esto nos va a generar que el tema del testimonio del perito sea confiable, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que ser discutidas dentro de la audiencia de juicio para poder acreditar al perito en primer lugar y segundo, poder acreditar todo lo que realizó dentro de su pericia como tal, ¿no? Aquí podemos ver lo importante que es conocer referente, nosotros como abogados en el ejercicio, conocer referente al tema del desarrollo como tal, ¿no? Entonces, debemos recordar, ya para ir terminando, que la declaración del perito, mediante la técnica del interrogatorio directo, que es lo que se realiza, debe ser sumamente organizada. Ello no solo facilita la labor de nosotros como profesionales del derecho, sino que va a presentar una prueba que sea realmente valorada por el juzgador, sino que también
aparte de esto, va a facilitar la demostración ante el juez de los hechos que quieren probar o que quieren desacreditar. Porque por un lado a veces queremos probar, por otro lado a veces queremos desacreditar. Para ello nosotros debemos cubrir los objetivos, sobre todo que el objeto, la cosa, la persona, la sustancia, es decir, que fue objeto sobre el cual recayó la pericia, tenemos que verlo de manera objetiva, ¿no? De esta manera podemos también especificar que de la manera en la que se realizó la pericia, el tiempo, todo vamos a apuntar, qué tiempo realizó la pericia, cuánto tiempo se demoró realizando la pericia, qué método utilizó realizando la pericia, qué técnica empleó para realizar la pericia. Todas estas preguntas nos ayudan a acreditar al perito, ¿no? No solo el tema del hecho de que, ¿qué estudia usted? Si es que el juez no nos permite generar preguntas de esa manera, podemos girar o dar una vuelta para poder generar un criterio más sólido referente al tema de las preguntas que estamos realizando, ¿no? Y sobre todo, nosotros vamos a poner o vamos a someter el tema de qué resultado obtuvo el perito. Esa tiene que ser una pregunta también de nosotros. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo? ¿Cuáles fueron las conclusiones en términos de opinión a las que arribó el experto, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones tienen que ser sometidas en el tema de juicio para poder realizar un buen interrogatorio, ¿no? Algo que debemos de considerar que es que se debe tener claridad al momento de la presentación de la declaración del perito en juicio, es bajo la modalidad de interrogatorio directo, de ahí que todas las técnicas para las cuales se le formula el tema del interrogatorio directo deben ser utilizadas por quienes presentan la declaración del perito, ¿no? Entonces, si estamos por tratar de verificar o esclarecer realmente sobre cómo se realizó el tema del peritaje, que nos ayudará a tener o formular mayor referente al proceso como tal. De esa manera, podemos llegar a tener resultados óptimos que generen las condiciones necesarias para que tengamos un buen interrogatorio y que el perito no sea de utilidad o podamos descartar a un perito en determinado proceso judicial en donde podamos verificar que no se esté llevando a cabo de manera óptima o no se tuvo los conocimientos para poder realizar esta acción. Eso es, mis queridos estudiantes. Llegamos al final de la clase del día de hoy. No sé si es que existe alguna duda referente al mismo. De no ser el caso, voy a dar nuevamente unas indicaciones que me dieron los organizadores, si es que ya no hay ninguna duda, para podernos despedir. Les escucho. ¿Todo claro? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Disculparán nomás que se ha estado habla y habla. Doctor, tenga la bondad. Al inicio nos daba alguna indicación de algo de las pruebas. Decía, no le puedo escuchar porque me entraba una llamada al celular. Por favor, ¿me podría repetir? Listo. Antes de despedirnos, como veo que no hay dudas referente a la clase del día de hoy, los organizadores del diplomado han informado que les comunique que el sábado 26 de marzo, a partir de las 23:55 p.m., está habilitado para que puedan dar la prueba respectiva de los temas que han venido viendo. Y esta prueba va a estar habilitada desde el sábado 26 de marzo, desde las 23:55 p.m. hasta el día viernes 1 de abril hasta las 23:55 p.m. igual, ¿no? Esas son las indicaciones de los organizadores del diplomado y que se pongan a estudiar, manifestaron. Eso nada más, mis distinguidos colegas. Sin más que decir, pues, la clase del día de hoy ha terminado. Que tengan una excelente noche y que descansen. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien. Hasta mañana. Pase bien, doctor. Gracias, pasen bien. Buena noche. Gracias, doctor.